Justicia para Stephanie y Susech. Justicia para los que emigraron buscando vida y encontraron silencio. Yo soy Claudia y hoy vengo a contarte una historia que duele. Una historia con rostro, con nombre, con hermanas que lo dejaron todo, que soñaron juntas y que fueron silenciadas. Si hoy estás aquí, por favor, comenta justicia por ellas. Dale like a este video y comparte su historia. Porque cuando una historia llega al alma, el alma de las víctimas es elevada. Maracay, estado de Aragua, Venezuela. Allí nacieron Stephanie y Susech, dos chicas distintas, pero con el mismo corazón. Stephanie, la mayor, tenía 21 años. Era madre de una niña de 7. Susech, de 20, era la más sensible, a veces fuerte, otras veces frágil y en el fondo inmensamente luminosa. Ambas crecieron en un país colapsado, donde la comida escasea, los medicamentos son un lujo y los sueños se empacan en una mochila de lona para cruzar frontera tras frontera. En sus redes sociales dejaron huellas que hoy duele mirar, frases como «Dios tarda, pero no olvida». A pesar de todo, la vida es bella. Se hicieron juntas tatuajes de las chicas superpoderosas, mariposas, cruces y hasta el nombre de Jesús, mensajes de fuerza, mensajes de fe y una carta que Susech publicó para Stephanie. Gracias por estar en cada momento, por escucharme, por abrazarme. Eres la hermana que pude elegir, mi mejor amiga, mi hombro. Te amo por siempre y para siempre. Se cuidaban, se defendían y se prometieron nunca separarse. No sabían que el mundo sí iba a separarlas. Stephanie quería ser estilista. Le gustaban las trenzas, los rizos, los perfumes baratos. Susech soñaba con trabajar, con estudiar idiomas, con ayudar a su familia. Pero su país se derrumbaba y como millones de venezolanos, las dos hermanas salieron. Dejaron a su madre, a su hija, a su hermano, a sus amigas y comenzaron una ruta de sombras y esperanzas. Fotos en autobuses de Colombia, recuerdos de una casa en Perú. Su viaje duró años, 5 años buscando un lugar donde empezar de nuevo. Y ese lugar fue la Ciudad de México. Ahí llegaron en enero de 2024, con la promesa de estudiar, de trabajar, de reconstruirse. Lo que no sabían es que esa ciudad también tenía monstruos. Desde el primer día, la energía de ambas impactaba. Stephanie era más callada, pero Susech no pasaba desapercibida. Le gustaban los labios rojos, las frases poderosas. Publicó un mensaje poco antes de su muerte que decía: «No me importa el pasado, yo estoy aquí para escribir el mío». Pero también dejaban señales que el mundo no supo leer. Una amiga compartió: «Susech me dijo que algo raro pasaba, que alguien las vigilaba. Tenía miedo». Otras dijeron: «A veces desaparecían 2 días, luego volvían, tenían marcas, pero nunca hablaban». ¿Quién se atreve a hablar cuando está amenazada? ¿Quién puede pedir ayuda cuando no tiene a dónde correr? Eran 2 y juntas se sentían invencibles, pero no lo eran. El crimen organizado sí lo es. Las redes de trata sí lo son. Los hombres armados sí lo son. Stephanie y Susech lo dejaron todo por una vida mejor, pero el sistema les falló. Por eso, hoy estamos aquí, para recordarlas, para no callar. Ellas no murieron por estar en un lugar equivocado, sino por ser mujeres en un sistema que no protege a nadie. Hoy las nombramos para que nunca sean olvidadas. El viaje más largo no siempre es el que cruza países. A veces es el que te arranca la inocencia, la libertad y la voz. Stephanie y Susech salieron de Venezuela por necesidad, pero también por esperanza. Esperanza de reencontrarse, esperanza de vivir, esperanza de ayudar a los suyos. Y así comenzó la ruta. Primero Bogotá, luego Cali, después Ecuador y finalmente Perú y Chile. Fueron 5 años. 5 años migrando solas, sin protección y a veces sin saber a dónde ir. 5 años pidiendo trabajo, tocando puertas, enfrentando xenofobia y hambre. 5 años viendo cómo otras amigas desaparecían. ¿Y por qué la Ciudad de México?
porque México les ofreció la promesa final: una nueva vida, trabajo, estabilidad, estudios, incluso una carrera como modelos. Eso fue lo que les dijeron, lo que les prometieron, y ellas creyeron, porque creían en la vida, porque confiaban en la gente, pero no sabían que ese camino ya estaba trazado por otros, por quienes no prometen futuro, sino que atrapan destinos. Stephanie y Susech llegaron a Ciudad de México en enero de 2024 y desde su llegada fueron manipuladas. Una deuda, una promesa, una orden. Debes pagar $15,000, le dijeron a cada una de ellas. Ese era el monto que alguien les impuso. Y si no pagaban, sabes lo que pasa si te vas. Sabes lo que pasa si hablas. Quienes han investigado este caso, como los periodistas del país, coinciden en algo. Fueron captadas por una red de trata de personas, una de las más brutales y organizadas de América Latina, posiblemente el Tren de Aragua, una red criminal que nació en Venezuela y hoy opera en México, Colombia, Perú, Chile y hasta Estados Unidos. Controlan fármacos, armas y mujeres. Y en esa red, Stephanie y Susech quedaron atrapadas. Las llevaron a zonas como Sullivan, Buenavista, Azcapotzalco. Allí, según testigos, las obligaron a ofrecer servicios en contra de su voluntad. Les tomaban el pasaporte, les decían cuándo podían salir, a quién debían sonreír, con quién debían irse y cuándo debían volver. Todo con la amenaza constante: si no obedeces, no regresas. La Brigada Callejera, una organización que protege a las mujeres en la calle, declaró: desde 2022 detectamos la llegada de venezolanas muy jóvenes, sin documentos, vigiladas por hombres armados, obligadas a pagar deudas absurdas. Stephanie y Susech no eran las únicas, pero sí eran visibles, porque se sostenían entre ellas, porque a veces escapaban, porque a veces se atrevían a decir que estaban hartas. Una amiga recuerda que Susech le escribió: nos quieren callar, pero no nacimos para vivir así. Otra confesó: la última vez que hablé con ella me dijo que estaba asustada. Y ese miedo ya era una señal que muchos ignoraron. Según testimonios, la deuda que les impusieron no tenía fin. Cada día debían más, por el hotel donde dormían, por la comida, por los vestidos que usaban, por el celular que les prestaban. Y todo eso sumaba en una tarjeta virtual donde una supuesta madrota llevaba el control. Si intentaban escapar, las golpeaban o desaparecían a otra. ¿Por qué no huyeron? ¿Por qué no gritaron? Porque cuando estás lejos de tu familia, sin papeles, sin casa, sin dinero, sin ayuda, el miedo es más fuerte que la esperanza. Una activista escribió: en esta ciudad, cada calle tiene una historia que nadie quiere escuchar. Ellas pidieron auxilio y nadie respondió. Y aún así, Stephanie y Susech seguían juntas. Soñaban con salir, planeaban estudiar, ayudar a su madre, querían volver a ser libres. Pero quienes las controlaban no lo permitirían. No murieron por culpa de la migración. No murieron por ser ingenuas, murieron porque alguien decidió que su libertad era un peligro. Y en este sistema, las que luchan por salir son las primeras que intentan borrar. Hay noches que no terminan con el amanecer, hay noches que se quedan y gritan desde el silencio más oscuro. Era la madrugada del 30 de julio de 2024, en un camino de tierra, escondido entre árboles y maleza, a las afueras de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, algo se movía. Un automóvil, un par de luces, silencio, luego nada. Horas más tarde, un vecino que pasaba por el sendero notó algo que no debía estar ahí, un olor, una forma, el espanto. 2 cuerpos abandonados, quemados, violentados. Se trataba de Stephanie y Susech. Estaban sin vida, sin documentos, con sus tatuajes a medio consumir por el fuego. Y aunque alguien intentó borrarlas, el destino no permitió que se desvanecieran por completo. Fue a través de sus tatuajes, las chicas superpoderosas, una mariposa, un corazón,
una cruz, que las autoridades pudieron identificarlas. También por una ficha bancaria que llevaban en uno de sus bolsillos, una pequeña pista que el fuego no logró destruir. Las investigaciones preliminares concluyeron que no fueron asesinadas en el lugar. Fueron trasladadas, posiblemente silenciadas en otro punto, y llevadas al paraje para ser quemadas, borradas, olvidadas. Pero no lo lograron. La lluvia impidió que el fuego se expandiera y la memoria ya estaba despierta. ¿Quién pudo haber hecho algo así? La fiscalía encontró algo más. Imágenes de una cámara de vigilancia. Un hombre venezolano caminando cerca del lugar del hallazgo, la misma madrugada. Minutos después, el silencio y los cuerpos. Testigos de la zona aseguraron haber escuchado ruidos. Una detonación, 2 disparos, un motor alejándose y luego olor a gasolina y humo. Pero nadie se atrevió a acercarse y a mirar, porque en esa zona, mirar puede costarte la vida. Los peritos forenses determinaron que las chicas presentaban disparos en la cabeza, además de quemaduras de 3er grado. Quienes lo hicieron querían que no quedara nada, que no quedara rostro, ni nombre, ni historia. Pero lo que no sabían es que una historia con amor y verdad no se puede apagar. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Los medios comenzaron a hablar, y la madre de ambas, Natalie Maldonado, desde Venezuela, gritó por ayuda. Mis hijas eran buenas, solo buscaban trabajo, no se metían con nadie. Por favor, ayúdenme a traerlas de regreso. Fue entonces cuando los nombres empezaron a circular. Stephanie y Susech, 2 hermanas, 2 migrantes, 2 vidas que cruzaron medio continente y terminaron silenciadas en un paraje oscuro. El caso se volvió viral y junto con él surgió una ola. Justicia para Stephanie y Susech. Carteles, videos, manifiestos, gente que nunca las conoció, escribiendo. Yo también soy Susech, yo también migré con miedo, nos fallaron. ¿Y por qué ese lugar? Topilejo es una zona montañosa y aislada. Se encuentra en el sur de la Ciudad de México, en la carretera que lleva a Cuernavaca. Es un punto utilizado por grupos criminales para abandonar víctimas. Su lejanía, su terreno rocoso, su silencio, la hace perfecta para esconder crímenes. Pero en este caso no funcionó, porque la verdad siempre encuentra un camino. Las autoridades aseguraron que este doble homicidio estaba vinculado a trata de personas y que posiblemente era una advertencia, una venganza, un castigo, porque cuando una mujer intenta salirse de la red, cuando dice no más, cuando planea huir, se convierte en amenaza. Y Stephanie y Susech, según las versiones de sus amigas, estaban planeando irse, cambiarse de ciudad, pedir ayuda, empezar otra vez. Y ese deseo pudo costarles la vida. No fue un crimen pasional, no fue un error, fue un castigo por querer ser libres, un castigo por ser valientes. Pero en esa valentía también dejaron una huella, porque no se puede silenciar a quien ya dejó amor escrito en el alma del mundo. Cuando la justicia llega tarde, no es justicia, es una disculpa disfrazada de ley. Tras el hallazgo de los cuerpos de Stephanie y Susech, la noticia comenzó a circular en medios digitales y rápidamente se volvió viral, pero la investigación oficial avanzó con lentitud. Durante las primeras 72 horas no hubo detenidos, no hubo conferencia oficial, no hubo respuestas claras para la madre que desde Venezuela preguntaba día tras día: ¿dónde están las autoridades mexicanas? ¿Quién está a cargo? La investigación fue asumida por la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México, que confirmó en un comunicado que las jóvenes habían sido privadas de la vida y quemadas intencionalmente. Pero lo que no dijeron en ese comunicado fue lo que muchas colectivas ya sabían. Este caso no es un crimen aislado, este caso es parte de una red. Cámaras cercanas al paraje mostraron el auto que dejó los cuerpos,
pero no se tenían las placas visibles. Un hombre de nacionalidad venezolana, captado caminando por la zona, fue identificado como posible testigo o sospechoso. Se encontraron vestigios de gasolina en la ropa de las víctimas. Algunas amigas y conocidas de las chicas empezaron a hablar. Mencionaban nombres, direcciones, madrotas, encargados, pero nadie quería declarar formalmente, porque tenían miedo, porque sabían cómo opera la red y porque muchas de ellas también estaban atrapadas. En múltiples medios, entre ellos El País, Infobae y La Opinión, se vinculó el caso con la banda criminal Tren de Aragua. Esta organización, nacida en Venezuela y ya presente en México, es especialista en captar mujeres migrantes, explotarlas y luego desecharlas. Expertos en crimen organizado advierten que el asesinato de Stephanie Susech fue un mensaje. Cuando una mujer quiere salirse del sistema, la eliminan, y cuando se atreven a hacerlo en voz alta, las convierten en ejemplo. Pero entonces, ¿quiénes son los responsables? Hasta el momento de esta narración, no hay una persona sentenciada por el crimen. Sí hay sospechosos, personas interrogadas y líneas de investigación abiertas, pero ninguna orden de aprehensión definitiva. ¿Quién dio la orden? ¿Quién las vigilaba? ¿Quién las delató? Eso todavía no lo sabemos. Natalie Maldonado, madre de ambas, comenzó una campaña internacional para repatriar los cuerpos de sus hijas. En videos publicados en TikTok, Facebook e Instagram expresó: "Mis hijas no eran delincuentes, no estaban metidas en nada raro, lo hicieron por necesidad y ahora las perdí para siempre". Pidió apoyo al consulado, a organizaciones civiles y a las mujeres de México. Una colectiva feminista respondió: "Si el Estado no hace justicia, la haremos nosotras, las vamos a nombrar, vamos a buscar la verdad". Y así nació una red ciudadana de mujeres que comenzaron a recolectar datos, grabar testimonios, presionar a la fiscalía y documentar el caso en medios internacionales. El caso fue cubierto por medios de Venezuela, México, España, Estados Unidos, Univisión, Telemundo. Todos coincidían en una cosa: la impunidad. Y la pregunta seguía: ¿por qué, si hay videos, nombres, lugares y modus operandi, nadie ha sido detenido formalmente? Las amigas que sobrevivieron, 2 jóvenes venezolanas que pidieron anonimato, hablaron para medios internacionales. Una de ellas dijo: "Susech me dijo que si algo le pasaba, buscara en su teléfono, que ahí había números que no debía tener". Otra mencionó que la noche anterior a su desaparición, las vieron discutir con un hombre afuera en un bar de Buenavista, un hombre al que temían, un hombre que era cliente y jefe. ¿Y el sistema? La fiscalía dice que sigue trabajando, que es un caso complejo, que hay líneas avanzadas de investigación, pero la sociedad sabe que eso no es suficiente. No basta con decir que se investiga. Queremos resultados, queremos verdad. No puede haber paz en un país donde las mujeres migrantes mueren en silencio. No puede haber justicia si la muerte de 2 hermanas no produce ni una sola sentencia. La pregunta no es quién las silenció. La verdadera pregunta es: ¿quién las protegió mientras vivían? Las llamas intentaron borrarlas, pero la verdad se escribe en fuego más fuerte, y el amor no se quema. Los cuerpos de Stephanie y Susech permanecieron durante días en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. La familia desde Venezuela luchaba con dolor para conseguir lo impensable: llevarlas de vuelta, darles sepultura, abrazarlas una última vez. Pero el traslado no era sencillo. No tenían los medios, y la burocracia, una vez más, fue cruel con quienes más dolían. En medio de la desesperación, organizaciones civiles, colectivas feministas y cientos de personas en redes sociales comenzaron a moverse. Se recaudaron fondos, se escribieron cartas, se exigieron respuestas, y así el mundo conoció los rostros de 2 hermanas que solo querían vivir, trabajar, ayudar a su madre, construir una vida lejos del miedo. Stephanie Maldonado, de 21 años, amaba la música,
Le gustaban los filtros de Instagram, los bailes de TikTok y cuidar de su hermana pequeña. Era reservada, pero tenía un carácter fuerte cuando se trataba de proteger a quienes amaba. Sus mensajes en redes estaban llenos de cariño a su familia. Decía que soñaba con tener su propio negocio de uñas y estética. Susech Maldonado, de 20 años, era la más extrovertida. Amaba el color rosa, las fotos, las trenzas en el cabello. Tenía un tatuaje con mariposas y otro con su nombre. Le gustaban los niños, los juegos y decía que quería ser madre algún día. También hablaba de estudiar psicología si alguna vez lo lograban. Ambas eran risueñas, soñadoras, llenas de vida, pero ese sueño fue interrumpido. Les quitaron el derecho a seguir bailando, a seguir escribiendo en redes, a cumplir años, a volver a casa. Tras semanas de presión social, el gobierno venezolano emitió documentos para facilitar el traslado de los cuerpos. La familia, con ayuda de una fundación, logró que Stephanie y Susech regresaran a su país natal. Fueron enterradas en su tierra, en el mismo cementerio, juntas, como llegaron al mundo, como se fueron del mundo. La madre de ambas, Natalie Maldonado, pronunció un mensaje en su entierro. Ellas no murieron por culpa de México, murieron por culpa de quienes creen que una mujer sola no vale nada, pero mis hijas sí valían, y valen. El caso conmovió a toda Latinoamérica. Muchas escribieron mensajes como: esta historia pudo ser la mía. Yo también tengo una hermana. En universidades de México, colectivos de estudiantes comenzaron a organizar foros sobre violencia contra mujeres migrantes. Se crearon murales con sus rostros, se encendieron velas, se elevaron plegarias, y la frase comenzó a repetirse: que nadie más muera como Stephanie y Susech. ¿Qué exige la sociedad? Que se resuelva el caso con sentencia firme, que se investigue a fondo la red de trata de personas activa en Ciudad de México, que se proteja a las migrantes venezolanas, colombianas, centroamericanas que siguen en peligro, que no se borren sus nombres de la prensa, que no se olviden. Y hoy, todos juntos, escribiendo en comentarios, dando like a este caso, compartiendo, elevamos sus nombres. Escribamos justicia para Stephanie y Susech. Hoy conté la historia de Stephanie y Susech, dos hermanas, dos migrantes, dos vidas que el crimen no logró apagar. Si esta historia tocó tu corazón, coméntalo. Di su nombre, pide justicia por ellas, eleva su memoria, porque mientras sigamos hablando de ellas, mientras sigamos exigiendo justicia, no estarán solas, estarán elevadas, estarán vivas en la voz de quienes no negamos a callar. Yo soy Claudia. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. Nos vemos hasta el siguiente video y que tengas un excelente día.